Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Poco a poco continuamos en estas grabaciones que, muy caseras, buscan un único objetivo y es ayudaros en todo lo posible a que estéis y os sintáis mejor. Cuéntame un cuento bonito ha tenido una gran aceptación y por eso me atrevo a seguir contándoos cuentos bonitos, aunque en algunos de ellos encontraréis que al principio, sobre todo al principio, no son tan especiales. Cuéntame un cuento, abuelito, que no me puedo dormir. Era una frase que mi madre repetía muchísimas veces. Nosotros hemos tenido durante muchos años contacto con cientos, con miles de familias. No podría deciros cuántas personas han pasado por mi vida, muchísimas. Nunca, jamás podría hacer una lista de todas ellas, porque son incontables. No sé si tú te has parado a pensar alguna vez todas esas personas que han pasado por tu vida o que tú has pasado también por la suya. Pero es grato que estés muchas veces en puntos muy distantes del lugar de origen del que procedes y alguien te reconozca simplemente por tu voz. Así que soy una gran privilegiada al tener esta voz que es reconocible por muchos de vosotros. Gracias. Cuéntame un cuento bonito que no me puedo dormir. Es una frase ya hecha. Y hoy te quiero contar este otro cuento. Una niña, la primera, de un matrimonio en el que él era el primer hijo de 11 y ella la última hija de 6. Casados 3 veces. La primera porque en aquella época, para que tu segundo hermano entrara a trabajar en las minas, el primero tenía que haber salido ya de casa o estar casado. Así que la primera vez que se casaron fue para que el hermano siguiente entrara en la mina de esos 11. Después llegó la guerra y se casaron, pero como quemaron la iglesia, todos los papeles se perdieron y al acabar la guerra tuvieron que volver a casarse. Así que sí, la misma pareja se casó 3 veces. De esa unión nacieron 5 hijas, que no metieron en ninguna botija. Pero eran 5 hijas y la mayor de ellas, como todas las primeras hijas, las primeras nietas, las primeras sobrinas, la primera de la primera de la primera, siempre traen algo muy especial. Y es que toda la familia está pendiente de ellas. Así que en tiempos tan difíciles como eran aquellos tiempos, ser la primera de la primera de la primera de tantas primeras, pues era algo muy usual, pero poco práctico. Esta niña al nacer era una niña con un pelo precioso, unos ojos grandes,
una piel blanca y fina, con una voz dulce y suave. Una niña pequeña que la tocó vivir cosas muy desagradables, porque con solamente 1 año y medio empezó a ver cosas que la fueron marcando para toda la vida. Algo que la marcó a fuego fue ver desde una ventana cómo sus padres, o mejor dicho, cómo los hombres de su familia, incluidos su padre, su abuelo y sus tíos, estaban en un patio donde había un pozo. Al lado de ellos estaba una de sus tías, hermana de su padre, a la que habían pelado totalmente y habían dejado su cabeza sin pelo. Ella, con 1 año y medio, ni sabía ni entendía, solo veía. Y tal vez, con los ojos que nos da no solamente el cuerpo, sino con la visión del alma, que es con la única con la que no juzgas, no pudo entender qué era aquello que estaba sucediendo. El caso que imágenes y posiblemente algún que otro sonido hicieron que se la empezara a caer todo su pelo. Su madre, su padre, toda la familia aterrada porque no sabían qué le pasaba a la niña, a la primera hija, a la primera nieta y bisnieta, a la primera sobrina, a esa niña tan preciosa y pipireta que hacía sonreír siempre a todos y que se llenó de tristeza. Dejó de sonreír, dejó de hablar. No era capaz ni siquiera de llorar, porque lo que vio no entendía y lo manifestó en su cuerpo. Y aunque la llevaron a curanderos, a médicos, la trajeron, la llevaron e incluso la dejaron con muy corta edad en un hospital a ella sola. Sus padres vivían en el pueblo y los hospitales grandes estaban en las ciudades. Así que la niña durante más de 1 año se quedó sola en un hospital, a la merced de los médicos, las enfermeras, las auxiliares y una tía que cuando podía se acercaba a verla. Su madre, con gran dolor, tenía que seguir cuidando de su segunda y de su tercera hija. Tiempos difíciles, donde las comunicaciones no eran las que son ahora, donde el ir y venir de un pueblo a una ciudad podrían ser días enteros, donde el dinero no era como ahora. Era difícil poder mantenerse. No os voy a decir que hubiese hambruna, pero sí se pasaban dificultades, muchas dificultades, sobre todo cuando tenías un hijo, en este caso una hija, tan lejos. La niña pasó ese año en lo que para ella fue una pequeña cárcel, apartada de su madre, de sus padres, de sus tíos, primos, abuelos, de sus hermanas.
a la merced de lo que en aquel hospital quisieran hacer con ella. Esto es un cuento, pero puede ser una realidad, porque no te olvides que todo aquello que contamos, creamos, o todo lo creado también lo contamos. Esa niña creció y nunca más volvió a tener pelo y volvió a su casa. Y en el pueblo y la llamaban la pelona. Su madre la llevaba siempre con los mejores gorritos, pañuelos o sombreros que podía conseguir para ella. Pero somos tan crueles muchas veces que hasta sus propias hermanas la daban de lado. No querían salir con ella a la calle ni que las vieran pasear. La apartaban como si fuera una apestada. Entre tanto y tanto, la niña iba creciendo. Con gran dolor fue creando en su interior rabia. Se fueron despertando las peores ponzoñas que tenemos los seres humanos. Ganas de salir de allí, de poder crecer y de vengarse en algún día, en alguna ocasión, de todo aquello. Su dolor era tan grande que cuando cumplió 14 años salió de su casa y se fue a la ciudad. Volvió a casa de esa tía que de vez en cuando iba a visitarla cuando era pequeña al hospital. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo son los cuentos? ¿Cómo es todo lo que traemos? ¿Cómo nos sentimos, nos pensamos, nos desarrollamos? ¿Y cómo nos marca sin saber todo aquello que en la niñez nos sucede y nos pasa? Aunque lo borremos de nuestra mente actual, queda en esa consciencia inconsciente. Así que la niña, sintiéndose despreciada, sintiéndose fea, sintiendo que nunca podría tener una pareja, formar una familia, se puso a trabajar. Y qué curioso, empezó a trabajar como costurera. Fijaros, costurera. Aprendió a coser y sus manos hacían las prendas más maravillosas y dulces que os podréis imaginar. Sus manos parecían que no tocaban las telas ni los hilos, sino que formaba con ellas maravillosos trajes, vestidos, encajes. Empezó a trabajar primero en un pequeño taller. Después empezó a coser para unas señoras, esas que buscaban a alguien que hiciera lo mejor a través de utilizar, como siempre, a los que saben. Y esta niña era una niña que ya mujer empezaba como el patito feo a ser un cisne. Alejada de su familia, de sus padres, de sus hermanas, en una gran ciudad,
y siendo como una hormiguita, empezó a hacer un gran imperio. Esto ya lo habéis oído muchísimas veces. Un día, cuando volvía de trabajar, un chico que la veía pasar asiduamente y que estaba en la puerta de un bar, dijo: «¡Pero qué mujer más bonita! Ojalá seas la madre de mis hijos». Fijaros esa frase, lo que tuvo que ser para ella. Y así, otro día, y otro día, y otro día, en 6 meses, se habían casado. Él, el primer hijo, del último hijo, de la hija más pequeña, también había tenido una infancia muy difícil, porque al cumplir los 9 años, el mismo día de su cumpleaños, murió su madre, dando a luz a su cuarto hijo. Con el tiempo, él recordó cómo la sangre caía a través del suelo de la habitación, que era el techo del salón donde estaba una tarta que su madre le había hecho. Tiempos difíciles, dolor, amargura, pero un alma noble. Echado a la calle con su hermano pequeño, cogidos de la mano sus tíos, les quitaron todo lo que tenían y los mandaron a cuidar de los cerdos. «No vengas hasta que pasen 3 días», le decía uno de sus tíos, dándole un trozo de pan. El chico, en aquel entonces niño, cogía a su hermano de la mano y salía al campo. La noche oscura le aterraba. Los sonidos del bosque y del campo no le dejaban dormir. Era todo aquello lo que se le quedó marcado. Pero él estaba ahora allí como un mozalbete, alto, moreno, guapo, con ojos verdes. Enamorado hasta las trancas de esa mujer. Y sí, en 6 meses se casaron. No podría deciros si había amor, pero sí había mucha necesidad de amor. Por parte de ella y por parte de él, esos 2 mozalbetes jóvenes que no tenían nada, consiguieron crecer. Y al cabo de algunos años, vieron cómo todo cambiaba a su alrededor. Iniciaron
su vida marcando en el suelo de una triste habitación en una pensión en una ciudad grande. Con una tiza, una cama, un cuadrado, dormían en el suelo. Y con el primer sueldo empezaron a comprar un colchón de segunda o tercera mano. Trabajando los dos a dúo con ganas y esfuerzo, consiguieron tener su propia cama, salir de aquel cuarto, comprarse una casa, un piso. En aquel entonces, hace 70 o 80 años, comprarse un piso era algo que pocos podían hacer. Trabajadores al máximo. De ese piso pasaron a otro y tuvieron una hija y después otra. Y al tiempo un hijo. Y al tiempo otro. Y un embarazo y otro. Y de allí 7 hermanos y hermanas, de los cuales 4 les acompañaron durante el resto de su vida. Hoy voy a dejar aquí esta historia, porque aquí acaba esta historia, aunque continuará. Y si os gusta, recuerda, dale un me gusta. Y quédate ahora tranquilamente relajado o relajada. Cierra tus ojos. Toma una respiración profunda llevando el aire al tantien. Suelta todo el aire y deja y permite que todo tu cuerpo se quede flojo, suelto y relajado. Respiración consciente. Vuelve otra vez a tomar aire, llevarlo al tantien y deja que tu abdomen se infle como si fuera un globo. Y observa cómo sueltas todo el aire y al soltar el aire, suelta todas las ponzoñas que en tu infancia hayas podido retener. Y vuelve a tomar aire por tu nariz y llévala a tu tantien. Infla la parte del vientre todo lo que puedas y vuelve a soltar todo el aire, dándote permiso para liberar tensiones, bloqueos, miedos, vengan de donde venga y sean los que sean. Suelta. Suelta. Y ahora sí. Observa cómo estás y permite a tu inconsciente que suelte, disuelva y expulse todo aquello que en la niñez te pudo bloquear. Y descansa profundamente, con un sueño bonito y reparador, porque este cuento aquí se acaba.